Hoy vamos a hablar de la ecografía del tercer trimestre, con los objetivos que a continuación os vamos a contar. Es cierto que en función de dónde llevéis el embarazo, esta ecografía puede ser una única ecografía del tercer trimestre, generalmente realizada en la semana 34, o bien haber varias ecografías del tercer trimestre. En algunos centros, como os digo, más o menos en torno a la semana 34 se realiza la ecografía del tercer trimestre con los objetivos que a continuación os vamos a contar. En otros centros, por ejemplo, nosotros hacemos un seguimiento un poquito más continuado, de manera que hacemos aproximadamente una ecografía cada 4 semanas durante el tercer trimestre para garantizar que el crecimiento fetal está siendo adecuado. Y bueno, metiéndonos ya un poquito en materia, vamos a hablar de cuáles son los objetivos de esta ecografía o ecografías del tercer trimestre. El primero de ellos es la evaluación del crecimiento fetal. Nosotros, mediante una serie de evaluaciones ecográficas y de medidas del feto, vamos a poder, mediante una ecuación, hallar el peso fetal estimado. Para ello, vamos a medir la cabeza, el diámetro biparietal, es decir, esta distancia, y toda la circunferencia craneal, perdón. Además, vamos a medir también la circunferencia abdominal y, por último, la longitud del fémur. Con estos parámetros podemos, como digo, estimar un peso fetal. Este peso fetal estimado va a ser el que nosotros tengamos en cuenta y al cruzarlo con la edad gestacional de la paciente, vamos a obtener un percentil de crecimiento. Es muy importante personalizar este percentil. Me explico. Evidentemente no puede ser lo mismo, no puede tener el mismo feto una mujer que mide 1,90 que una que mide 1,50 o una mujer que pesa 100 kilos con respecto a una que pesa 45. También hay variaciones con respecto a la raza o la paridad de la paciente. Generalmente en segundos, terceros, cuartos embarazos los niños son progresivamente más grandes. También hay diferencias en cuanto al sexo fetal. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para calcular un buen percentil. Para ello tenemos tablas y gráficas como esta que os muestro en la pantalla, con la que nosotros podemos obtener ese percentil. Y a continuación os pongo un ejemplo de cómo trabajamos con ellas. Bueno, aquí os pongo el ejemplo de la calculadora que os decía. Como veis, pues tenemos en cuenta factores como la paridad. Vamos a poner, por ejemplo, una paciente que sea su primer embarazo. Vamos a poner una paciente europea de 60 kilos de peso al inicio del embarazo, o sea, de unos 70 metros, de 170 centímetros y que esté de 32 semanas, por ejemplo, y 3 días, con un feto varón 1,900, por ejemplo, 1,9 kg. Entonces nosotros metemos estos datos y nos sale, pues como veis, que este feto de esta paciente en concreto, primer embarazo, europea, de 60 kilos, de 1,70, de 32 más 3 semanas, con un feto varón y 1,9 kg, tendría un percentil 34 de crecimiento. Sería un percentil normal, lo tenemos entre las dos rayitas azules, y por tanto diríamos que es un crecimiento adecuado. Bueno, pues ahora vamos a coger con el mismo peso fetal estimado y las mismas semanas de gestación, 32 más 3, vamos a hacer pequeñas variaciones para que veáis cómo cambia el percentil. Por ejemplo, simplemente vamos a cambiar el sexo del feto. Antes teníamos un varón, percentil 34, en una niña ya hablaríamos de un percentil 44, es decir, que simplemente cambiando el sexo del feto, el percentil nos ha subido. ¿Por qué? Porque los varones generalmente son algo mayores que las mujeres. Ahora vamos a cambiar, manteniendo a esta niña ahora de 1,900 con un percentil 44, y vamos a poner a una mujer de 1,55 m, por ejemplo, y que pese 50 kilos al inicio del embarazo. Ya nos sube el percentil, siendo lo mismo 1,932,3 semanas a un percentil 66. Fijaos cómo hemos pasado con el mismo peso y las mismas semanas de un percentil 34 en la primera evaluación a un percentil 66. Ahora vamos a cambiar, por ejemplo, la etnia. Vamos a poner que esta paciente es sudamericana. Bueno, pues metiendo estos datos
nos bajaría a un percentil 55 el peso sin haber cambiado nada. Pasamos de un 66 a un 55. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, que fuera su tercer embarazo o más. En ese caso, tendríamos un percentil 50. Entonces, veis cómo es muy importante meter todos estos datos y no solo calcular el peso fetal estimado, sino adaptarlo a la paciente para poder estimar adecuadamente el percentil, ya que con el mismo peso y las mismas semanas de gestación, cambiando el contexto de la paciente, vemos cómo nos ha variado muchísimo el percentil, de un 34 a un 66 incluso. El segundo objetivo va a ser evaluar todavía un poco los anejos que llamamos, es decir, el líquido amniótico, la placenta, etcétera. Algo a priori muy sencillo, pero que tampoco nos debe pasar desapercibido en estas ecografías durante el tercer trimestre. El tercero de los objetivos, muy importante, es evaluar la estática fetal. ¿Por qué? Porque si en esa semana 34, en caso de que solo tengáis una ecografía de tercer trimestre, o bien a partir de la semana 32, el feto debería estar ya colocado en cefálica. La inmensa mayoría de ellos se colocan en cefálica en la semana 32, 33 y no suelen variar su presentación. Aún así, de todos los que se quedan en podálica o en otras presentaciones, muchos sí que consiguen versionarse espontáneamente a cefálica. Pero evidentemente si hacemos una eco en semana 32, semana 34 y el niño permanece en una presentación no cefálica, habrá que hacer ecografías de seguimiento a posteriori antes de llegar al término para plantear la posible necesidad de una versión cefálica externa o bien en su momento de un parto de nalgas o de una cesárea. Pero bueno, eso es objetivo de otros vídeos. Una pregunta que os puede surgir es si es suficiente hacer una ecografía solo en el tercer trimestre. Bueno, en realidad, nuestros protocolos actuales hablan de que una ecografía en torno a la semana 34 es suficiente si no hay ningún factor de riesgo, no es un embarazo de riesgo o no hay ningún motivo para creer que ese crecimiento fetal no está siendo adecuado. En esos centros en los que solamente se hace una ecografía, generalmente hay un control por parte de la matrona que va a evaluar la altura fetal y con eso puede estimar si le parece que el crecimiento está siendo o no está siendo adecuado. Y en caso de duda, evidentemente remitirá a las consultas de diagnóstico prenatal, medicina fetal o como se llame en cada hospital. En nuestro centro, como digo, nosotros sí que somos partidarios de hacer una ecografía prácticamente cada 4 semanas, como poco, para poder evaluar ese crecimiento y cómo se va comportando ese feto con respecto a las gráficas que sabemos que son las normales. Y en caso de que se nos vaya por encima o por debajo, pues aplicar los manejos estandarizados o las medidas que consideremos oportunas. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil este vídeo sobre la ecografía del tercer trimestre. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.